Mil mensajes. Hoy estamos con el número 790. Y este número resulta complementario al número 210, en el cual hablábamos de la ira productiva. Y mucha gente se impresionó con que la ira fuese productiva. Sí, y la ira es una de las emociones básicas a nuestro entender, pero que puede, como toda emoción, ser usada positiva o negativamente. En el 210 estudiábamos, evaluábamos la ira productiva. Hoy vamos a hablar de la ira completamente contraria, de la ira destructiva, de esa ira improductiva, de esa ira innecesaria. Entonces, al conceptuar la ira como la emoción, la manifestación psicofisiológica que tenemos los seres humanos cuando evidenciamos, a nuestro entender, que aunque tenemos muchas oportunidades para estar, para lograr, para tener en un determinado ambiente, sin embargo, cuando hacemos la revisión, pensamos que no tenemos las fortalezas necesarias para lograrlo. Es decir, no somos capaces de, por X causa, y entonces probablemente ahí comenzamos a sentir una sensación de frustración que va a generar la ira o que va a generar para nosotros de una manera mucho más crónica la rabia. Es decir, cuando esa ira se mantiene, se cultiva, se le dan argumentos, se le dan razones, entonces comienza a profundizarse y esa emoción va a transformarse en rabia. Para nosotros la ira es más momentánea, es más que a lo mejor esta es más profunda, más emocional, mientras que la rabia puede ser mucho más racionalizada, mucho más argumentada y también puede ser además mucho más profunda en el sentido humano de la palabra. ¿Qué pasa con la ira? ¿Qué pasa cuando nosotros los seres humanos tenemos ira? Tenemos dos vías de acuerdo a la educación emocional que tengamos. Si esa ira nos dejamos llevar hacia la parte positiva y lo dejamos y vemos que en la historia de cualquiera de la gente que ha tenido grandes triunfos, hay el comienzo de una frustración, de un momento de ira, en donde se dice, yo necesito obtener tal resultado, bueno, sirve ese de impulso, y eso es lo que hablábamos en el número que dijimos para la ira constructiva. Pero ¿qué tal si no sabemos, si no tenemos educación emocional y nos dejamos llevar por una ira y esa ira nos va a hacer, por supuesto, mucho daño a nosotros? Entonces comienza a aparecer todos unas manifestaciones de ese aumento rápido de estructuras físicas y de ese incremento muy rápido de que pone inclusive el estado, al estado corporal de cualquiera de nosotros en riesgo, en peligro, con unas manifestaciones de respuesta muy evidentes en muchos casos, y entonces sí, vamos a crear lesiones o inclusive esas lesiones van a estallar y hacerse manifiestas en un momento determinado con todas las consecuencias de una crisis hipertensiva, por ejemplo, o una situación gastrointestinal. Y realmente hay que tenerle mucho, mucho, mucho cuidado a esa ira. Y entonces nosotros decimos que en una persona que no sepa manejar en forma adecuada su ira, probablemente es una persona que está a merced en cuanto inclusive a vida y a bienestar de vida, a merced de cualquiera que llegue y le genere una frustración. Y entonces aquí vemos cuán débiles somos a veces gentes y personalidades que evaluamos tan fuertes y que en un momento determinado, por una, por una imprudencia o por un acto que cometa cualquier otra persona, entonces pone en riesgo todo ese equilibrio que ha logrado y todo por una manifestación de ira. Esa sería, a nuestro juicio, la ira innecesaria, la ira improductiva, la ira que no se sabe manejar y la ira que realmente
va a dejar muchas consecuencias de tipo negativas en las personas. Y entonces nosotros que en educación emocional, lo primero es reconocer la emoción, lo segundo que se hace es, después de reconocida, envolverlas positivas y entonces así esa ira destructiva se puede volver en esa ira positiva, esa ira destructiva que genera tantos peligros para uno y para los que están con uno, transformarla en impulso, transformarla en motivación y ya no va a ser destrucción, sino todo lo contrario, motivo de construcción. Y esta es la ira que realmente nosotros queremos enfatizar. ¿Cómo se hace un proceso de educación emocional? Entonces dijimos que lo primero es reconocer. Usted sabe cómo es usted en ira. Usted sabe cuáles son las manifestaciones de su ira. A lo mejor la tiene muy controlada y en este caso esa ira, si no la transforma en positiva, aunque no la demuestre, se va a transformar en unas cosas terribles, como por ejemplo decíamos, esa sensación ya crónica de esa manifestación, de ese sentimiento de rabia sórdido, de que se va alimentando con argumentos, de que va siendo profundizándose, inclusive vamos contaminando al resto de las personas que nos aman hacia esa misma rabia y vamos sintiendo y puede tener algunos elementos positivos porque pueden dar algunos elementos de justicia que nosotros entonces consideraríamos venganza y sentimos una afrenta y la vamos mezclando con otras emociones como la alegría especialmente y se va complicando mucho la cosa. Entonces, lo interesante es que usted reconozca cuando tiene ira, cómo la maneja, cómo la vuelve positiva, cómo la trabaja, inclusive la ira, cómo se trabaja en la gente que uno ama. Hay que dejarlos descargar. Ahí no hay que meterse precisamente en ese momento y negarle su emoción que está saliendo, además con mucha fuerza, con muchos elementos, inclusive orgánicos, bioquímicos, de sustancias químicas del cuerpo, y entonces usted realmente hay que esperar y ese manejo de la ira, y sobre todo ese manejo de la ira destructiva de usted, entonces debe formar parte de las próximas cosas que usted debe hacer si lo tiene. Y siempre dar esta lección de educación emocional a quien pueda, porque realmente en un ataque de ira de cualquier persona que usted aparentemente no le interesa, puede estar involucrada después una de las personas que ama. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de la ira, a nuestro juicio y con nuestro conceptuario, no dejar que esa ira se transforme en la peligrosa rabia, esa rabia que carcome, ya que no demuestra para adentro y con ímpetu, sino que va logrando cosas además, pero a costa a lo mejor de su salud o de la salud de los suyos. Entonces hay que tener mucho cuidado y entonces le remarco que vea el mensaje número 210, que es la ira constructiva, y este, el 790, que nos habla de esa ira, de esa ira destructiva, improductiva, peligrosa, arriesgada, que no, de verdad que no hay que exagerarla, hay que reconocerla y hay que trabajarla inclusive con sentimientos de altísima motivación. Este es el número 790 de los 1000 mensajes. Nos parece que es un número fundamental para que todos entendamos, para que todos comprendamos mejor el mundo emocional y sobre todo para que veamos qué débiles, qué vulnerables somos cuando sufrimos de esa ira o de esa rabia crónica y que no podemos estar en manos de quien nos frustre. Y esto de verdad que no debe ser. Debemos entonces hacer uso de nuestra racionalidad para manejar mucho mejor ese mundo emocional que no lo queremos borrar, pero sí queremos que actúe en pro de nosotros y no en contra de nosotros ni de los que nos acompañan en esta convivencia, en esta experiencia de vida. Este es el mensaje 790 y lo dejo con ese hermoso cuadro ahí al fondo de Arnold de Vries, pintor nacido en Ámsterdam
luego se vino a Venezuela, falleció hace muchos años, un hombre extraordinario y que dejó cosas, dejó pinturas como esta, de esta hermosa mujer en una playa, una pintura muy erótica, muy hermosa, que nos intuye a ese placer de de la persona humana, en este caso de esta mujer hermosa tirada en la playa recibiendo sol. Esto les recuerdo que ustedes pueden encontrar grandes artistas venezolanos contemporáneos en www.ventanadelarte.com. Ahí se pone en contacto con Vera Mótola. Ella es la curadora de toda esta serie de artistas, de arte, de pinturas, de obras de arte, y que lo puede poner inclusive en contacto para que usted conozca en persona a muchos de los pintores venezolanos que están en su catálogo www.ventanadelarte.com. Y de verdad es un placer comunicarnos con ustedes y nos vemos en el próximo de los 1000 mensajes.